Profe, profe, Sí, ¿se me escucha bien? muy poquito. ¿Ahora? ¿Hola? Ahora se te escucha bien. ¿Ahora se me escucha bien? ¿Sí? Dale. Yo tengo una cuestión sobre, no sé si puedo compartir pantalla para mostrar bien. Compartí. Ok. ¿Cómo comparto? ¿Con este share dice? Sí, cuando dice share. Dale. ¿Se ve? ¿Hola? Se ve, Sí, se ve. se ve un poco Sí, chico. se Si ve. poder agrandar un poquito más, mejor. ¿Ahí? ¿Ahí? Perfecto. Perfecto. Em, Esta es la hoja de la práctica que nos dejaron. Y en esta consigna, el primero, el número 3 no llegué a entender básicamente algo que el profesor había dicho. En, ah, Ahí se te dejó de escuchar. sí, es un error del micrófono. Bueno, el profesor cuando llegó a esta parte del parcial no se tomó mucho tiempo y había puesto nombres a algunas gráficas, como por ejemplo, si no me equivoco, esta dijo que era una cuadrática, era una función lineal, función cuadrática, y yo lo que no entiendo es de dónde sacamos la cantidad de nombres de funciones de gráficas que nos puedan preguntar en el examen, o si son Nadie te tan va a solo pregun- estas. Nadie te va a preguntar ningún nombre de gráfica en el examen, quédate tranquilo. Bueno, ese era lo que no entendía, solamente era esto. No, algunas funciones tienen gráfica. Por ejemplo, alza un poquito, por favor, tu hojita. ¿Sí? Claro, esta es, en realidad no son, los nombres no son. Si te piden el nombre de las gráficas, ahí se llaman rectas o parábolas. No se llaman función lineal o función cuadrática. Si te piden nombre de las gráficas, la primera, o sea, las que son como la U, son parábolas y las otras son rectas. ¿Tan solo eso? Si te piden el nombre de las funciones, ahí sí. El nombre de las funciones, función lineal, función cuadrática, etcétera, ¿sí? Pero eso Dale, dale, en el profe. examen no te vamos a pedir, no. En ningún momento, en ningún parcial se te va a pedir cómo se llama esta función o algo así. Lo importante de ese punto es saber reconocer que quién es función y quién no es, digamos. Por ejemplo, f de x no es función porque el 5 tiene dos elementos distintos como imagen. G de x no es función porque hay el elemento ese que no tiene nombre ahí donde la recta cruza el eje x. Ese tiene un montón de imágenes, infinitas imágenes distintas, por lo tanto no cumple la condición de unicidad. T de x y P de x sí son funciones. Y si bajaba un poquito más. Y después la h de x y k de x son funciones también. Y la última, 8 tiene dos imágenes distintas, así que tampoco es una función. M de x no es una función. O sea, lo importante ahí es reconocer quién es función y quién no es. Dale, dale, profe, muchas gracias. De nada, hijo. ¿Cómo dejo de compartir? Profe,
Una pregunta. Hola. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, hablando del examen, Sí. ¿cómo, ¿cómo se va a llevar a cabo el examen? ¿Va a ser con cámara? Sí, va a ser con cámara. Ojo O con sea, esto. Tienen que arreglar. La idea es, la forma en que nosotros nos organizamos es que cada alumno tiene que arreglar eso con sus profesores del práctico. Son ellos los que le van a tomar el examen. claro. Ah, perfecto. Hola, Gracias, profe. profe. Arreglen bien con ellos, pregúntenle cómo en el aula virtual ya muchos profesores en el Moodle pusieron el link de acceso al examen, el mail donde tienen que mandar los resultados del examen y todas esas cosas. Anoten eso bien anotadito en un papelito y tengan a mano. Y el que no puso todavía, pregúntenle a los profesores, porque algunos profesores van a recibir los exámenes en el aula virtual y otros le tienen que mandar por mail, pero tienen que mandar un solo examen con un archivo escaneado. Perdón, un solo archivo escaneado. No le vayan a mandar 5 mail con las 5 consignas juntas, porque eso es un lío total. Imagínense, los pobres profesores tienen un montón de alumnos, tienen que bajar los parciales de todo, corregir todo en la computadora, un lío total, ¿eh? Muy difícil corregir matemática en la computadora, muy difícil. Entonces, un solo archivo, no varios. Un solo mail, un solo archivo. No se permite reenviar. Hay todo un protocolo para rendir los exámenes. No está permitido reenviar exámenes, ni mandar varios mails, ni nada de esas cosas. Así que convérsenlo muy, pero muy bien conversado con todas las preguntas a los profesores a ver cómo se les va a tomar. Con cámara seguro, ¿sí? Profe, Sí. yo tengo una duda, voy a compartir la pantalla para que vea el ejercicio. Bueno, Ahí está viendo el ejercicio 4 de polinomios. sí, se ve. Ahí dice que sin efectuar la división hay que hallar el resto de dividir P por Q. Para hacer eso habría que al valor que está en Q, por ejemplo, Pasar el teorema del resto. Lee el teorema del resto y la lectura del teorema del resto te va a decir cómo hacer. bueno, gracias. Nada más que eso. Sí, el teorema del resto se puede usar cuando se divide un polinomio por otro polinomio de la forma x más a. Y en todos los casos son de la forma x más a. Sí, gracias. Nada. Una cosa, chicos, que les quiero aclarar. Yo les había pedido a ustedes que traigan
las consultas de ustedes para compartir pantalla porque yo no puedo escribir acá. O sea, ustedes me plantean un ejercicio y yo no tengo para escribir el ejercicio. O sea, podría estar escribiendo, sí, pero me va a llevar mucho tiempo y a lo mejor voy a atender la consulta de un solo alumno. Y la idea es atender la consulta de la mayor cantidad de alumnos posible. Entonces, bueno, por eso es que lo que voy a hacer es darle orientaciones generales, ¿sí? Es decir, contestarle la pregunta, decir, bueno, si alguno no entiende algo, decirle, bueno, mira, lee tal cosa, o aplica tal cosa, o aplica tal teorema, o sea, por ahí las consultas van a ser, las respuestas van a ser de ese estilo porque yo no tengo digitalizado lo que ustedes quieren preguntar y tampoco tengo forma de escribir acá, digamos, que me lleve poco tiempo, ¿no? También les había dicho que esto era una invitación, no es una clase ni para tomar asistencia, ni obligatoria, ni nada por el estilo, que yo solamente les invitaba a aquellos que tenían algo para preguntar o que querían preguntar algo y al que no tiene nada para preguntar, no hace falta que esté en la clase, digamos. O sea, esto básicamente ni siquiera es una clase. Nos tomamos el tiempo, nos tomamos la semana, digamos, como para ayudarles, responder algunas preguntas, sacar algunas dudas, ya sea del estilo de la materia o también puede ser una cuestión organizacional, ¿no es cierto? Querés saber cómo se va a organizar el parcial y esas cosas. Profe, le hago una consulta. No te escucho muy bien, te escucho muy bajo. ¿Ahí me escucha? Ahora te escucho mejor. Yo quería saber cómo se va a evaluar en el parcial, o sea, qué puntaje va a tener cada punto y si se llega a faltar centésimos, si nos toman algún otro punto o nos toman oral o algo. No. El parcial son 5 puntos, de esos 5 puntos, 3 tienen que estar bien. Y un ejercicio es considerado bien cuando está correctamente resuelto en cuanto a técnica y bien justificado. Y con un lenguaje matemático bien hecho, digamos. O sea, son 3 ejercicios bien. Se corrige en base a lo que está. Esa es la única instancia de examen. No se te vuelve a preguntar nada después, ni se completa el examen si te falta un poquito. Si vamos a la reglamentación, el examen se aprueba con 6. Si un alumno sacó con 60, digamos, ¿sí? Si un alumno sacó 59 puntos y el profesor le tiene que desaprobar. En la práctica eso en general no pasa. Te digo porque, bueno, pero en la práctica debería ser así, digamos. No se completa el examen, o sea, tiene que estar bien de entrada. 3 ejercicios tienen que estar bien. De los 5, 3 tienen que estar bien. De los 5 ítems, digamos, porque hay un ejercicio que tienen 2 ítems y ahí se cuentan como 2 ejercicios. Gracias, profe. Perfecto, Adiós. profe, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Dale. En función compuesta, vio que se define como que el conjunto imagen de la primera función está incluido en el dominio de la segunda. Si nos dan G compuesta con F, ¿cuál es el dominio imagen que tenemos que mirar? ¿El de G o el de F? G compuesta con F. A ver, leemos un poquito como cerito. G cerito F sería, profe. G Ahí, cerito F. ¿cuál es el conjunto imagen? ¿Tengo que mirar el de G o el del F? Cerito F, por definición, es G de F de X. G de F de X significa que primero se aplica F y después se aplica G. O sea, hay que Sería de atrás para adelante. no sé lo que es de atrás para adelante, pero G cerito F es G de F de X. Se aplica primero F
Y hay que, hay que mirar la imagen de F, digamos. Dominio de Ah, imagen de F. gracias. La Gracias, imagen gracias. de F tiene que estar incluido en el dominio de G. ¿Sí? Si vos tenés G cerito F, es G de F de X. Si tenés F cerito G, es F de G de X. Hay que mirar la definición nomás. F de G de X significa que primero se aplica G. Y G de F de X significa primero se aplica F. ¿Sí? Basta. Eso se soluciona mirando bien la definición nomás. Profe, tengo una Tengo pregunta. duda. Bueno, Te quería preguntar cuándo una composición, o sea, cómo sabemos si es función o no. ¿Cómo saber si qué cosa? Si una composición es función o cómo explicamos Bueno, por las qué dos es. condiciones de una función. Cuando vaya a la composición de dos funciones, allá es otra función. Para esa función tenés que determinar, analizar, digamos, la existencia y la unicidad y listo. Como determinar si es función se hace de la misma manera que una función común. Si cumple las condiciones de existencia y unicidad. Gracias, profe. De nada, hijo. Pero en las relaciones, cuando nos pide, por ejemplo, determinar qué propiedades cumple R, si es transitiva, si es simétrica, etc. Para justificar eso, ¿podemos usar una justificación general o tenemos que de cada elemento justificar? No, Porque depende. Depende, si depende. justificamos cada elemento nos llevaría mucho tiempo. Y a veces no es posible, pues si las relaciones tienen un montón de elementos, imagínate que tenés que hacer para cada elemento, te pasa la vida. Generalmente cuando las relaciones están definidas a partir de pares ordenados, uno trabaja con los elementos para justificar que es reflexiva, simétrica, antisimétrica, etc. Ahora, si las relaciones están definidas de manera por comprensión, digamos, entonces ahí sí se hacen demostraciones o se justifica en general, como vos decís. Dale, gracias. Pero vos, por ejemplo, para justificar la reflexiva, podés decir, el conjunto A tiene elementos 1, 2, 3 y 4, y todos los elementos del conjunto A se relacionan con el mismo. Entonces la relación es reflexiva. Eso está bien dicho y te tienen que aceptar, ¿viste? Sin necesidad de decir 1, 1 pertenece a R, 2, 2 pertenece a R, 3, 3 pertenece a R, 4, 4 pertenece a R. ¿Eso podremos aplicar en lo que sería la transitiva? La transitiva es más complicada para eso. Porque O sea, transitiva buscar un puede ser, elemento que no cumpla la transitividad, digamos. ahí sí. Si no es transitiva, con un elemento que no cumple, listo. AB pertenece, BC pertenece, AC no pertenece, listo, no es transitiva y terminó la historia ahí. Y eso es perfectamente aceptable. Perfecto, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se me escucha, profe? Muy poco. Profe, Ahora sí. yo tengo una duda sobre eso también. Voy a compartir pantalla a ver si puedo mostrar. Bueno. ¿Se ve? Sí. Bueno, este es un ejercicio de un modelo de parcial que estaba en la página. Y no sé si se ve mi cursor, pero este sería Se el ve tu conjunto de cursor. partida. Bueno, y está la relación
no es, pero Y se llama conjunto de partida. Ese es un conjunto sobre el cual se define la relación. bueno, y había que probar, digamos, qué propiedades cumple R y cuáles no. Entonces yo empecé por probar que no es transitiva, pero el problema es que hay un, digamos, par ordenado que está en la relación y no hay un par ordenado que tenga, digamos, como primera Así no, componente eso está mal. Eso está mal. Hay que Claro, buscar que hayan los dos. Acordate que si el antecedente es falso, la implicación es verdadera. Ojo. sí, por eso Entonces, había puesto esto, no, porque pero como está esto mal era eso. falso, Está mal. Lo que hay es, si no es transitiva, lo que vos tenés que buscar es un ejemplo que no cumple. Por claro, ejemplo, por eso, ahí está claro que 1, 2 pertenece, 2, 4 pertenece y 1, 4 no pertenece. Listo, no es transitiva. No hay que darle más es vuelta que que eso. sí pertenece, profe, está acá por eso. A ver, 1, 2, 2, 4. Ah, sí, tienes razón. ¿Y cuál es el que falla ahí? Todos los demás, digamos. Pero el problema es que no hay un par ordenado que yo pueda poner acá para que me dé esto es verdadero y esto falso. Entonces eso está mal lo que estás haciendo. Tenés que mirar si en una de esas es transitiva. Porque el 1, 3 pertenece y el 3x pertenece a R, eso, qué sé yo quién es X. Bueno, puede decir 3x pertenece a R porque el No, X no está formando parte ahí. Está mal no, eso, claro, no. pero por eso aclaré acá que, o sea, con un X perteneciente a una situación, digamos, No. donde sí perteneciera. Yo te entiendo lo que decís, pero por quinta vez te digo que eso está incorrecto. Entiendo Ok, perfectamente lo que vos quisiste escribir, lo que quisiste poner ahí, pero eso no está bien. ¿Por qué razón no está bien eso? Porque si hay un par que no está en la relación, eso es antecedente falso. Y con antecedente falso la implicación es verdadera. Por lo tanto, claro, profe, con eso vos no podés decir que es no transitiva. Para decir claro, que es no transitiva, tenés que encontrar un ejemplo. Está un par, está el otro par con el que hace puente y no está el tercer par después del entonces. Y eso es lo que no veo acá. pero entonces, o sea, digamos, hay un par que cumple eso y los demás no. ¿No sería transitiva o es transitiva? No entiendo tu pregunta. O sea, el único par que yo encontré digamos, en el que yo pueda decir que no es transitiva es, no, en realidad es transitiva es con 1, 2 y 2, 4, No, y tenés que porque me buscar da, con todo. Tenés que buscar con todo. Tenés que seguir buscando. Sí, y son pocos elementos ahí, son 4 nomás. Si vos no encontrás un par, en realidad 3 pares que no cumplan, ahí recién decís que no es transitiva. Pero ahí acá está diciendo mal vos. R no es transitiva, tengo mis dudas. Profe, bueno, ¿puedo acotar algo Dale. al ejercicio? En este caso, para mí, o sea, por lo que creo que ya sé por dónde está yendo la duda de la chica, en este caso sí sería transitiva, porque como vos dijiste, vos tenés un ejemplo que ocurre con el 1, 4 y 2, 4. Pero en los demás vos no encontrás ese segundo par ordenado con cual catenar, por así decirlo, lo que hace que el antecedente sea falso. Entonces la Exacto. implicación te hace verdadera. Entonces Exacto. vos pones como ejemplo el que tenés y lo otro no pones, pero porque te da el antecedente falso, no tenés como catenar. No, Entonces pero lo hay que que queda, explicar eso. claro, Lo que pero vos estás diciendo, Mariano, lo que vos estás diciendo es correctísimo. Pero hay que dar el ejemplo que ella dio. El 1, 2 está, el 2, 4 está, el 1, 4 está. Ese ejemplo y después decir, para los otros casos, no es posible encontrar dos pares tal que la segunda componente del primero
sea igual a la primera componente del segundo. Razón por la cual siempre los antecedentes van a ser falsos y por lo tanto la implicación es verdadera. En conclusión, la relación es transitiva. Bien. Ahí está. Pero Ok, es profe. muy correcto lo que vos decís, Mariano. Y ahí vos tenés un error muy común. No sé quién es la chica que me está hablando. Ana Paula Francovic. Ana Paula, ese es un error muy común, digamos, que uno tiene el 1, 3 y busca otro par que sea 3 con otra componente cualquiera. Vos le llamaste X ahí, queriendo decir que bueno, que es 3 con otra cualquiera. Y si no está, entonces uno dice, ah, no es transitiva. No, nada que ver. Al contrario, es. Porque si no encontrar el otro par, decir, está el primer par, verdadero. Y conjunción, está el segundo par, falso. Conjunción entre un verdadero y un falso es un falso. Antecedente falso, implicación verdadera. Por lo tanto, eso que vos justificás acá, que decís porque no está el segundo par, no es transitiva, es todo lo contrario. Claro, profe, yo me había dado cuenta de que me daba verdadera, pero estaba buscando formas de decir que no era transitiva, pero no me había dado cuenta de que era transitiva. Claro, Por eso. Gracias. de nada. Profe, 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 le están hablando. ¿Sí? ¿Quién? sí, Valsesia, no sé si me escucha. Agostina, sí. Sí, le quería preguntar una duda respecto a un ejercicio que decía que si X es un cuarto de la circunferencia trigonométrica y después decía que X coincide con la amplitud de un ángulo recto. Yo entendía que la amplitud de un ángulo recto era igual a 90 grados, pero no En el sé qué se sistema refiere con la sexagesimal. longitud. Claro. En el sistema sexagesimal es 90 grados, porque hay varias formas de medir ángulo. Ujú. La Pero no, longitud de una circunferencia es, la fórmula para hallar la longitud de una circunferencia es 2 pi por radio. Si vos tenés un cuarto de circunferencia, es 2 pi por radio dividido 4. O sea, 1/2 de pi por radio. Profe, ¿Sí? em, yo tengo una consulta sobre un ejercicio en específico. Espere. Dale. Acá lo recreé el ejercicio en Paint. Lo voy a mostrar. No, te siento, es muy entrecortado, te escucho. Ahí recreé el ejercicio en Paint para mostrarle, así le entiende qué es lo que no entiendo. Bueno, Valsesia, no sé si respondí tu pregunta o no. sí, profe, gracias. Bueno, de Profe, nada. ¿se ve? ¿Te ve? Hay una sombra ahí gris rara. Sebastián.
¿Ahí? Ahora sí. Ahí. Bueno. Ese por el tema de mi micrófono que lo tengo que controlar, que no sé por qué anda raro. Bueno, acá está el ejercicio en el cual nos pedía hacer hacer en gráfico la función cuadrática. Bueno, acá nos explica cómo se saca el eje de simetría. Lo que yo no entiendo es cómo se sacan No se te estas. escucha, Sebastián. No te escucho nada. Profe, ¿ahí? Sí. Bueno, lo que yo no ¿Cuál es entiendo tu pregunta puntual? es cómo se sacan estos datos. Esto es lo que yo no entendí. ¿De dónde se sacan? ¿Qué datos? Estos. ¿Viste estas líneas que están acá? Para hacer el eje. No, el eje no. La curva. Parábola que dijo usted. Esto es lo que no entiendo dónde se sacan. Pero esos son números para representar gráficamente una parábola. Vos buscás algunos elementos, construir una tabla y hacer la gráfica. Le da valor 0, da 1, menos 1, 3, menos 3, 2, menos 2, un medio, menos un medio. Lo que siempre, me imagino que habrán hecho muchos ejercicios en el práctico. Eso nadie te dan, esos son valores que vos le das a la tabla para que te ayudan para hacer la gráfica. Pero eso es el ABC de esto, digamos. Claro, claro. Y Sí, ahí más o el menos X, para encontrar el X del vértice, hay una fórmula que es menos B sobre 2A. A el término que acompaña el coeficiente cuadrático, B el coeficiente rectangular y C el término independiente. Para hallar X de B es menos B sobre 2A y eso reemplazado en la función te da el I de B. Y ahí te da el punto P, que es la coordenada del vértice, X sub B e Y sub B. Ese 1 y menos 1 son valores cualquiera que vos elegís para representar una parábola. Así por ahí las parábolas están corridas hacia la parte positiva de las X, y bueno, hay que darle más bien valores positivos y pocos negativos. Si la parábola está corrida hacia la izquierda, hay que darle más bien valores negativos y no tantos positivos, pero eso depende de cada caso. Ahí te dice de que la función G1 va de reales en reales, o sea que X va a tomar cualquier valor real y ahí haces la función, básicamente. Sí, sí, sí. Siempre se representan lo que nosotros hacemos en la materia de presentar funciones reales, digamos. O sea, de dominio real, quiero decir. Sí, profe, entiendo. No estaba recordando esta parte. Por eso quería preguntar. Me extraña un poco tu pregunta, Sebastián, porque esto, el ABC, digamos, representar gráficamente, es lo mínimo que uno tiene que saber para seguir avanzando. Tenés que meterle pata, ¿eh? Sí, no recordaba esto. Cuando estaba repasando no terminaba de entender. Bueno, era eso nomás. Dale. Profe, volviendo a la transitiva, si no está el par, tipo, vio que siempre se busca, si termina en 3, el primer par, se busca otro que comience con 3, que pertenezca a la relación. Si ese par no está, lo pongo y ahí vio que verdadero y falso, es falso, ¿no? Y No busquen después, el par que no está. No busquen el par que no está, porque eso es camino por sin eso salida, me digamos. confundió, profe.
Porque Por yo eso, me, para yo hice justificar. con lo que están nomás. Podés poner un solo par, un solo caso en el que está y no está el otro, para justificar nomás. Pero en Ah, ok, general, gracias. uno solo para justificar. Pero en realidad lo que uno busca es, en ese caso de la relación tenía 4 elementos, uno puede probar con todos. Y si no, porque son pocos elementos, digamos, si no encuentra un caso, digamos, en que falla, bueno, ahí decir que es transitivo. Si no hay ningún caso que falle, decir es transitivo. Y cuando encontrás un caso que falla, decir no es transitivo. Otra pregunta que tenía era, si a usted le da un polinomio de grado 19, ¿cómo sacaría las 19 raíces? ¿Con qué teorema o qué aplicaría? ¿Cómo 19 raíces te pide dónde, hijo? Uy, por Dios, es mucho. Víctor, ¿vos me estás hablando? Sí, es que en un modelo de parcial aparecía p a la cuarta y p era un polinomio. Eh, Y elevado a la cuarta por otro me daba como un grado el polinomio de grado 19. Por eso. sí, bueno, cuando pasan esas cosas, es raro eso, ¿no? Es raro. Pero cuando pasan esas cosas, te cuento que debe haber alguna raíz muy sencilla que sea raíz múltiple. Por ejemplo, si te queda, podés sacar factor común x, y al sacar factor común x te queda un polinomio de grado 3, de grado 4 por ahí. Y las otras son todas raíces nulas. O sea, si vos sacás factor común x, si tenemos por ejemplo un polinomio de grado 19, sacás factor común x, y dentro del paréntesis, x por ejemplo, x a la 15, y adentro te queda un x a la cuarta, por ejemplo, en realidad ese x a la 15 significa que 0 es raíz 15 veces. O si no, seguramente hay una raíz múltiple ahí que es 0 o es 1 o algo, porque nadie te va a pedir en un parcial que encuentre 19 raíces distintas, es una locura. Te puede pasar meses haciendo eso. Sí, porque no necesariamente son distintas las raíces. En este caso, generalmente si te pide uno de 19, deben ser todas, muchas iguales y muy fáciles de hallar. Por ejemplo, un 0 o un 1. Hola, profe, ¿se me escucha? Profe, Profe, una chica le está hablando. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos, chicas? profesor, ¿me escucha bien? Profe, Hola, ¿sí? ¿Quién me habla? yo. En el modelo del parcial hay una consigna que no logré entender.
Si me puedes María ayudar. Justina. Ajá. Sí, Dale, decime cuál. a ver, voy a compartir. Bueno, Eh, acá está. chica, ese modelo de parcial que alguien alzó en el aula virtual o Está en el link que pasaron de los apuntes. quién pasó el link de los apuntes. En el que está en en el aula, el documento de Google. Ah, bueno. En esta parte, no sé si se ve, la consigna número 1, el C. Ay, no puedo marcar. Agrandar un poquito, ¿es posible agrandar un poquito? A ver. Tiene que haber ahí un simbolito de más o más y menos. Ahí está, Ahí está. el C. Me dice si tengo que clasificar R, pero tengo que clasificar la función y ver si es inyectiva o sobreactiva, o tengo que ver si cumple, ¿cómo se llama? Si R es No, de hay que orden de decir, estricto, equivalencia y eso. a ver, si A es y B es y R es 1A, 2D, es una función de A en B. Escribir por extensión R a la menos 1. No. R te dice la consigna que es una función. Por lo tanto, vos en el punto A tenés que hallar la función inversa. Perdón, sí. En el punto A tenés que hallar la función inversa R a la menos 1, no importa que se llame R. Si te dice la consigna que R es una función, vos tenés que hallar en el punto A la función inversa R a la menos 1. En el punto B es justificar si R a la menos 1 es una función, porque te están preguntando si es o si no es. Vos decís, ¿es o no es? ¿Sí? Y en el punto C, clasificar la función si es inyectiva o sobreyectiva, porque lo que vos estás clasificando ahí es la función. Por más que se llame R y a uno le diga, no, R es una relación, no, ahí la consigna te dice que R es una función. Ah, bueno, esa era mi duda. Gracias, profe. De nada. Me aguantan un segundito y ya vengo. 5 segunditos y ya vengo.
Bueno, chicos, ahora sí volví. ¿Hay alguna otra consulta? Profe, Sí. con respecto a eso que mostró la compañera, ese ítem que decía que diga que averigüe si la relación inversa de función, ese, digamos, se podría hacer de las dos maneras, o sea, viendo si cumple con las condiciones de existencia de unicidad, o el otro con el tema del teorema que dice que si es biyectiva, digamos, la relación inversa de función, o sea, habría que ver si es inyectiva o sobreyectiva. ¿Se puede hacer así? Sí, Mariano, correcto. ¿Se está viendo? O sea, cualquiera de los dos estaría viendo en el parcial. Así es. Profe, ¿cómo se aplicaría el caso de el factor común para, como la consigna que pide el 3? No tengo la menor idea de qué me estás hablando, Víctor. No sé ni cuál es la consigna 3, ni tampoco el factor común. La descomposición factorial, profe, se puede hacer aplicando el factor común, ¿no? Eso era lo que me dijo. ¿Qué factor común, Víctor? Sacando factor común X. Sí, eso. Claro, seguro. Si vos tenés, por ejemplo, un polinomio que sea X a la 25 por X a la 24 por X a la 23 igual a 0, sacás factor común X a la 23. Y te queda X cuadrado más 1, o X más 1, o X cuadrado más X más 1, algo así. Y si sacás factor X a la 23, y bueno, seguramente el 0 es raíz 23 veces. Es lo que yo te decía, pero yo no vi el ejercicio. Yo lo que te cuento es mi experiencia en los parciales. Que si nos da un polinomio muy grande, seguramente te sacar factor común X con un exponente alto, digamos. O sea, que tenga raíz 0, o si no una raíz múltiple, muchas veces raíz, que sea una raíz muy conocida, como 0, 1, menos 1. Pero eso te digo yo de mi experiencia, hay que ver, vos después del parcial te toca otra cosa y va a decir, no me dijo esto. Lo que sí te puedo asegurar es que no te vamos a dar un examen con un polinomio de grado 20 y pico, 19, ni loco. No, nosotros no queremos reventarle a los alumnos, digamos, queremos evaluar lo que ellos saben. Y si no trabajamos con un polinomio de grado 70, no le vamos a dar un polinomio de grado 70 en el examen, sería una locura. Nosotros no hacemos eso en la cátedra, digamos. No buscamos desestabilizar al alumno, ni buscamos ejercicios con trampa, ni nada de eso. Olvídense porque esta cátedra no van a encontrar eso. Tratamos de que los ejercicios sean lo más parecido a lo que ustedes trabajan en los exámenes. Nada raro, nada para sorprenderlos, nada para que salgan mal, para buscar que salgan mal, no, nada. No existe eso acá. ¿Otra pregunta, chicos? Profe, yo le quiero hacer una consulta. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, ahí comparto el ejercicio. ¿Se está viendo?
Dice Luz, ahora sí, ahora sí. Ahí está. Bueno, este ejercicio era, te da este polinomio, te pide que halles todas las raíces, y el ítem A pude hacer. El que no sé bien cómo hacer es el B, que dice, si existe alfa perteneciente a los complejos, tal que alfa es raíz de P de orden de multiplicidad K, verifique que X menos alfa a la K más 1 no es divisor de P. Bueno, eso es lo que no estoy segura cómo justificar. Acá, y saqué las raíces de P, me dieron estas, 0 simple, 1 simple, 2i raíz doble y menos 2i raíz doble. Y después, ¿Qué te decía la consigna otra vez? Que me decimos la que te B, decía la consigna. esta, que si existe una raíz compleja, que es de orden de multiplicidad K, verificar que X menos alfa a la K más 1 no es divisor de P. Claro, es la definición de la raíz de orden de multiplicidad K, ¿no? Sí. ¿Y cuál Pero bueno, entonces, yo lo que vos intenté podés hacer hablar es por hacer eso cualquiera? literalmente. Hacer eso literalmente, o sea, hice como X era, como 0 era raíz de orden 1, hice X menos No, 0, porque 0. claro. Sí, pero te conviene trabajar con una de orden de multiplicidad para que la división no sea tan extensa. Y acá ¿Cómo? está bien, o sea, tomar la otra, 2i o menos 2i, no sé. Ajá, ok. Pero ¿Qué está hago con bien, esto? a ver, decime otra vez, perdón, mostrame otra vez la consigna para ver si está bien el del 0. Acá. La consigna, si existe alfa tal que alfa es raíz de P de orden de multiplicidad K. Ah, bien, está bien, está bien. El 0 es una vez, una sola raíz, una vez, raíz, Sí, una sola vez. raíz simple. Bien, bien, dale. Y mostrame Sí, el y yo lo que le ejercicio. quería preguntar es si no hay como otra forma de demostrar con algún teorema o algo que no me di cuenta, porque no sé si hay que probar con todas las raíces o comprobar con una nomás, ya está cumplida la No, consigna. con una sola es suficiente. Ah, ok. Una sola Ahí es empecé a hacer la suficiente, de sí, uno y ahí. no terminé. Estoy haciendo. No, Entonces con con eso, la si de no cero ya va a estar si no bien. una locura. Si no una Claro, por locura. eso le preguntaba. 0 raíz de P, x menos 0 al cuadrado es x al cuadrado. Dividí por x al cuadrado y te da un resto que es 16x. Al ¿Y qué ser el dijiste? resto Cero. distinto al 0, entonces no divide eso está correcto. Mientras la división esté bien hecha, el procedimiento es Ah, ok. muy bien. Bueno, Excelente. Me gusta el bueno, ejercicio gracias, y me profe. gusta también tu resolución. Me gusta Gracias. que te haya aprendido de la raíz 0, porque entonces es más fácil hacer la división. En cambio, Claro, si te porque el aprendías cociente por la era raíz. X cuadrado nomás. Claro, claro. O sea, aplicaste mucha inteligencia en la respuesta. Me parece muy bien. Bueno, muchas gracias, profe.